Bendiciones, mis amados. Bueno, contento de estar de vuelta con ustedes, recuperando la audiencia, porque siempre cuando se paraliza 3, 4 programas, merma considerablemente la audiencia. Pero estamos en eso. ¿Ya? Bueno, estamos hablando en la mesa de los panes de la proposición, donde se supone que Dios proponga la palabra no solamente para nosotros, sino quienes servimos al Señor para su pueblo. Y hemos tenido bastantes capítulos sobre esto. Primero la demanda de lo que no hacemos con la palabra, y ahora estamos en la oferta de parte de Dios en la palabra. Y miramos la semana pasada, hicimos la introducción en unas palabras muy claves, ¿no? Y empezamos hablando de que el lenguaje que Dios utilizó para hablarle a su pueblo, e inclusive el que nuestro Señor Jesucristo manejó, era hebreo. Y cuando se fueron a Babilonia, que comenzaron a mezclar su idioma, arameo. Pero el Señor jamás habló a su pueblo en griego. Y no es, como te lo dije la vez pasada, que esté sacando todas las escrituras que se fueron dadas a conocer a través del idioma griego. Por el contrario, por muchos años he estado manejando raíces y principios del idioma, aunque no lo hablo, ni lo manejo a la perfección, ni he tenido ningún estudio sobre él de una universidad o una parte lingüística, pero siempre me he interesado por conocer las propiedades tanto de los 3 idiomas posibles en que la Biblia se pudo escribir. Y entonces una de las cosas las cuales he tenido que enfrentar desde hace algunos años es que si nuestro Dios habló a su pueblo en hebreo o en arameo, la palabra fe como tal nunca estuvo en sus labios, porque la palabra fe viene del griego y es pistes, que quedamos en que la palabra que Dios pudo hablar es emuna, y pues emuna representa algo completamente distinto. A ver, te cambio un poco los términos para que no te duela mucho. Es más enriquecedor la palabra emuna que la palabra fe del griego pistes, porque la palabra fe del griego es como tener la habilidad de poder creer, y por cuanto yo creo algo, sucede. Pero la verdad es que no es esa la fe que el Señor constituyó, probó y perfeccionó para que nosotros pudiéramos usar. Entonces, cuando nosotros comenzamos a manejar el concepto, el principio de la palabra emuna, la palabra fe se enriquece muchísimo, porque es en cada versículo que tú encuentres en el Nuevo Testamento, donde dice la palabra fe, enriquecerla con el conocimiento de la palabra emuna. Y te voy a leer en lo que terminamos la semana pasada. Emuna del hebreo es mi confianza firme en la fidelidad de Dios, que siempre que ha dicho algo, existen pruebas en el pasado que lo ha hecho y en el presente de que lo ha hecho, lo cual me da la seguridad que lo que me diga que hará por mí, lo hará, porque sus hechos sí son visibles. Porque la parte del griego que tenemos que enriquecer es esa parte en donde pareciera que la fe depende de nosotros, poder creer cosas que no existen para poder que tomen forma, cuando la Biblia es bien clara que no es por nuestra fe
en creer que las cosas van a suceder porque están escritas en una promesa o en un pacto. No, nuestra fe o confianza se debe de basar en los hechos meritorios de nuestro Señor Jesús, que venció lo que nos vencía a nosotros y ganó lo que no podíamos ganar para nosotros. Todo lo que tú y yo necesitemos, el Señor Jesús lo ganó. ¿Cuál es el problema? El problema es que necesitamos más consagración, necesitamos ir más, necesitamos más pureza en nuestras oraciones, porque ya no podremos hablar de una palabra sin que Dios no la haya hablado. Por ejemplo, cuando tú vas a la Biblia, toda la gente que se movió en la Biblia se movió por haber escuchado una palabra de Dios y haber visto lo que Dios les anticipaba que iba a hacer. El mismo Señor Jesús, tantísimas veces te lo he narrado, utilizaba esos mismos pasos. Yo hablo y testifico de lo que yo escucho que Él me habla, y yo hago las cosas que le veo a Él hacer. O sea, es una dependencia completamente diferente. Entonces vamos a estar tratando en esta noche ampliamente, hasta donde nos sea posible, ¿cuál es la diferencia que nos enriquece? Cuando la riqueza empieza por tener una palabra que Dios nos hable. Entonces tú me dirás, profeta, entonces si Dios no me habla, no tengo una palabra. Bueno, aquí es en donde está el meollo de toda la cosa. La iglesia escucha sermones y palabras por todos lugares. Hoy más que nunca las comunicaciones están bien saturadas de mensajes de hombres de Dios que predican para sus iglesias y luego salen a las ondas radiales y televisivas y de internet. El problema es cuando tú andas buscando que alguien diga una palabra que tenga que ver con la necesidad que tú tengas y te apropias de eso como si Dios te hubiera hablado. Ese es el problema. O sea, no buscamos a Dios para que nos dé una palabra, sino que andamos buscando qué hombre nos da una palabra. Ahora, no dudo de que Dios hable por la boca de una persona. Pues si convirtió a un profeta en burro y al burro en profeta, ¿cómo no voy a creer que pueda hablar por la boca de un ser humano? El problema está cuando la palabra la habla Dios, inmediatamente tú sientes que te invade una fuerza interior que te da la motivación y la actitud en el poder de Él para poder hacer. O sea, es esperar que esa palabra se tatúe, se enraíce en tu culto racional, tome abarque todo tu corazón y que el Espíritu Santo comienza a poner ese fuego dentro de nosotros por esa palabra. Entonces, cuando ya no estamos colocando fe sobre fe, que es tomar principios, tomar palabras y comenzar a colocar confianza en repetir versículos, promesas o pactos, pensando que se nos va a hacer, y lo más grave, hasta pactando por cosas que ya diga no. Entonces, tu confianza, tu fe, no está en Dios, está en que tú crees que va a suceder algo. Eso se convierte en una fe muy personal. Entonces, Él tiene pruebas de que todo lo que Él dijo ha pasado y que lo que nos ha dicho a nosotros en algún momento de nuestra vida lo ha hecho. Creer que Él cumple todo lo que Él me hable
Nuestro Dios nunca ha fallado en nada de lo que nos ha dicho. Él, donde tenemos que poner el punto, es dejar de andar buscando escuchar lo que queremos oír. Muchos ministerios están parados, familias y personas, porque andan buscando lo que quieren oír. Tienen invitados que les gusta lo que ellos le quieren decir, porque primero le hablaron de lo que querían oír. Mucha gente no quiere oír la voz de Dios porque tiene que estar sujeta a cambios. Te sigo leyendo. El concepto que el mundo en general, creyente o no, tienen sobre la fe es simplemente creer en una promesa o en un pacto. Muchas veces escuchamos palabras como hay que tener fe para que te suceda. ¿Dónde está pues tu fe? Cuando no te llegan las cosas. ¿O de qué fe eres tú que no recibes? Ahora, en el mundo cristiano, el verso que la mayoría de las personas conocen y utilizan para explicar lo que es la fe es: ahora bien, lo que hemos hablado la semana pasada en varias Biblias contemporáneas sobre lo que dicen que es la fe. Ahora bien, este es un resumen de lo que tienen todas esas Biblias. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hablamos de que la fe que nos anuncia el griego en pistos es colocar fe y confianza en algo que no vemos, creyendo que va a suceder. O sea, el hombre mantener sus pensamientos enfocados y no permitir que dudas entren, creyendo lo que él quiere que pase, le va a suceder. Y entonces lo refuerzan con: es que las cosas que no vemos, esa es mi convicción de que va a suceder, porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. O sea, no necesitas ver para recibir. Estos pasajes nos van a entender que la fe es creer en algo que no vemos. Por eso es que la mayoría de las personas piensan que el solo hecho de creer que Dios existe, o porque dicen que creen en Cristo Jesús, es equivalente a tener fe. Pero ¿es fe solamente creer? Se nos ha convertido la fe en que solamente es creer en un pasaje bíblico, en una escritura que se acomoda a mi necesidad, y yo creyendo en esa palabra se va a dar lo que yo pienso. ¿O será más vale que la palabra me va a llevar a yo estar consciente de que si Dios me ha prometido algo, la confianza mía está en lo que el Hijo ya ganó para mí, que fue el que logró las cosas, y que si yo puedo creer que el Hijo las tiene y creer que Él es fiel conmigo, ¿el Padre va a soltar las cosas? Si fuera de manera contraria, ¿por qué dijo el apóstol Pablo en Santiago 2:19? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Bueno, si eso es de ese calibre, ¡ay santo! Entonces los demonios también se pueden mover en fe, porque creen que Dios existe y que es poderoso para poder hacer. Aún más, tiemblan delante del nombre del Señor. En este pasaje vemos claramente que no basta solo con creer, ya que hasta los demonios creen y tiemblan. También en el mundo cristiano se entiende que la fe sola no basta. Esto es algo que se entiende. Ahora tenemos que mirar qué es lo que se entiende y qué es lo que nos falta, porque creemos que como que a la fe le falta algo para que las cosas sucedan. Déjame tomar agüita. Ya te dije que del griego la palabra fe es pistis, ha sido traducida siempre en el Nuevo Testamento como fe. Es decir, solo una palabra del griego explica lo que es la fe. Creer solamente lo que lees o oyes en la boca de alguien.
Pero el concepto hebraico de lo que entendemos por fe es mucho más profundo. De hecho, no está traducida con una sola palabra, sino con varias. Estudiando estas palabras, vamos a poder entender mejor el concepto de lo que aparece escrito en griego como fe. ¿Ya? Ahora, y lo que involucra poder entender que fe del griego, siendo la mejor explicación que pudieron haber sacado de la palabra emuna del hebreo, que significa la fidelidad de Dios hacia el hombre, cuando el hombre cree que Dios puede hacer, ya no va a estar sola. La única manera de darnos cuenta de esta palabra es ver cómo ha sido traducida en los diferentes pasajes de la Escritura. Muchas de ellas, la palabra emuna en la Escritura, depende de quién la dice, a quién se la dice y qué quiere decir. Quién la dice, a quién se la dice y qué quiere decir, porque tiene diferentes comportamientos. Puede hablar de estar firmes, puede hablar de la verdad de Dios, puede hablar de funciones de personas, o puede hablar de personas que tienen a su cargo mandos, pero también puede hablar de la fidelidad del hombre hacia Dios, o puede hablar de la fidelidad de Dios a su palabra, pero de la fidelidad de Dios está atada siempre a una palabra, o a la obra de Jesucristo, o a la guianza del Espíritu Santo. Siempre que la palabra emuna está acompañada de la palabra de Cristo, de Jesús, del Padre, de Dios o del Espíritu Santo, significa la fidelidad de Él hacia nosotros. Cuando está hablando en relación a los hombres o cosas, puede significar lo que te leí antes. Como hemos podido ver en la mayoría de los pasajes que aparece la palabra emuna en el hebreo, mirando quién dice, para quién lo dice y qué quiere decir, entendemos si es emuna con relación a la fidelidad de Dios hacia nosotros o la fidelidad del hombre a un cargo, una posición, a un trabajo. Cuando analizamos todo este contexto de lo escrito y las palabras que se han usado para poder explicar lo que conocemos como fe, podemos decir que la fe es algo seguro, establecido, fiel en lo que podemos confiar y creer que son verdad. Y ahora viene la parte de lo que no se ve. Pero sobre todas las cosas debemos entender que esta fe que profesamos está intrínsecamente ligada a la palabra, es decir, a la Biblia del Señor. Porque toda la gente que se movió en la Biblia, incluso el Señor, se movieron detrás de una palabra que Dios les dio. Al nosotros estar compartiendo por tantos años con la iglesia, de colocar fe sobre fe, o sea, fe sobre una palabra, pero una palabra que Dios no les ha hablado. Simplemente, caprichosamente, egoístamente o envanecidos en sus deseos, ellos leen palabras, leen promesas, leen pactos y se apropian para que les pase. Pero Dios no les ha hablado de que se los va a dar. Profeta, y entonces, ¿para qué lo ganó el Señor? Bueno, el Señor lo ganó para su iglesia. Pero a todos aquellos que se mueven bajo los deseos de Dios, hasta que la iglesia no entienda que hay un plan, un propósito, que tú y yo somos parte de la creación de Dios para la salvación de muchas almas, nos vamos a estar moviendo hacia Dios con los deseos y nuestros caprichos y nuestras vanidades, esperando que porque está escrito Él lo hace. Pero yo te invito a que sanamente, tú mires tus comportamientos a través del tiempo
y te des cuenta cuántos de las cosas que tú has creído en base a una palabra que leíste o una palabra que escuchaste, buscando que te hablaran o te pasara lo que tú querías que te sucediera, te llegó. Me habrás dicho, ay, yo tengo algunas. Sí, todos tenemos algunas que coinciden con la voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Lamentaciones 3:37, que te lo he leído muchas veces, del 32 al 37. Cuando algo sucede que nosotros creemos, profesamos y hablamos, es porque estaba en línea con lo que Él determinó que pasara. La fe no es para pedir por nuestras vanidades, por nuestros deseos solamente, porque tú puedes sacar versículos de la Biblia para armar una doctrina de que sí es así. Pero si eso fuera así, entonces Dios estuviera a todo momento cambiando los planes y los propósitos, porque no había podido predeterminar nada de alfa a omega con su presencia y planificando para que pasen cosas según su voluntad, sino que tendría que estar borrando y cambiando cosas según la voluntad de los hombres. En la Biblia, en donde están los mandamientos y estatutos que son el camino seguro por los cuales el ser humano, que ha depositado su confianza en el Dios del universo, debe de caminar por cada palabra que Dios le hable. Y como te dije, te puede hablar cuando te metes en la escritura, que es la más segura, cuando estás orando, hablando con Él, segura, siempre y cuando no sea de tus deseos carnales, sino esperando escuchar las órdenes para que hagas lo que Él te enseñe que vas a hacer. Él te va a enseñar el para qué te sirve lo que te está mandando a hacer. Te va a enseñar el cómo hacerlo también. Y te va a enseñar cómo conquistarlo, de qué forma. Esas son las palabras que Dios habla. Dios no habla palabras en donde tienes que ir al banquero a hipotecarte para buscar algo, o salir a conseguir fiadores para ayudar a Dios, o empujar las cosas con tus manos a ver si Dios las bendice después. Ahí es donde está el error de la iglesia. Por eso es que cuando decimos amén a una palabra escuchada, se supone que tú sabes que ese amén es de acuerdo con haber escuchado tu la voz de Dios. Y sé que te puede hablar por cualquier persona o en la escritura, cualquier cosa Dios te puede enseñar a través de algo lo que Él desea, o sea, que tú aprendas. Hay ejemplos en la Biblia en donde usó cosas para enseñarle a alguien lo que tenía que hacer. Lo importante es que tú recibas que viene del corazón de Dios, y cuando viene del corazón de Dios la ardentura, la pasión por saberlo hacer, ¿cierto? El deseo vehemente de ir a obedecer a Dios y el recurso de Dios al encuentro de lo que Dios quiere que tú hagas. Dios no te va a mandar a hacer nada si Dios no está en el asunto. El problema es que nos movemos y queremos que cuando nos movemos Dios bendiga el movimiento que hicimos sin que Dios haya hablado. En una, que es la palabra en hebreo, te lleva a depender de la fidelidad de Dios. Depender de la fidelidad de Dios es comunión con Él hasta que te dé la palabra. No te puedes mover sin ella. Nadie se movió en la escritura sin que Dios le haya hablado. Y los que se movieron por sus percepciones de fe natural, todos perdieron. El espíritu de fe se basa en la palabra de Dios que hemos escuchado o nos ha encarnado en nuestro corazón. Porque Él es el que pone el deseo de querer hacer y el cómo hacer, y te da las conexiones divinas para poder hacerlo. ¿Ya? Encarnado en nuestro corazón, y habla conforme a lo que la palabra dice. Pablo dijo en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Y te lo expliqué la semana pasada. Esto sí que es bien importante. La fe que se forma de espíritu, porque ella es el verbo, ella es Cristo, el mensaje que Dios envía,
al hombre para que a través de él confíe en él, y ahora le dice que esa fe tiene un espíritu adentro. La palabra tiene un espíritu adentro. Se pone sabroso, ¿verdad? Por eso él dijo que las palabras que él hablaba eran espíritu y tenían vida. Conforme a lo que está escrito, creí. Primero hay que creer que la palabra que viene para darnos vida en algo, en algún área que Dios la envió. Dios es el que envía la palabra. El hombre no busca en los medios cómo tomar una palabra. Se va a equivocar. Pero cuando él busca al Dios que tiene la palabra, él le envía una palabra que tiene por sí misma el poder y la fuerza para poder hacer. Entonces ahí el que cree de esa manera ya habla porque tiene el permiso de Dios para que las cosas se hagan. A pesar de las circunstancias, los problemas o los escasos recursos, el espíritu de fe proclama la verdad de la palabra y no se mueve. Es como si cada palabra tuviera vida por sí sola y está esperando una orden para dar vida en una área de nuestra existencia. Cuando se enraiza es que nace la certeza y la convicción de las cosas que no se ven en nuestro mundo natural. Cuando se enraiza es que nace la certeza y la convicción de las cosas que no se ven en nuestro mundo natural. Pero hemos caminado por años queriendo enraizar palabras que Dios no habló. Y las que se enraizan son las que Él nos habla. ¿Y cómo sé que Dios me habla? Fácil. Si Dios te habla, te quiere enseñar algo, para que lo cambies, para que lo afirmes, para que desarrolles o para que alcances, o te habla algo exhortándote para que cambies. Ahora, cuando Él te habla, no solamente te dice eso. Él te dice cómo hacer el cambio, te dice cómo hacer lo que te mandó a hacer. O sea, te da un plano de cómo hacer con esa vida que trae la palabra incluida para poder que alcances lo que Él te está enseñando que hagas. Pero después tú ves que es Dios quien te ha hablado, porque no tienes que empujar eso para que suceda. Dios empieza a mover su maquinaria que se te acerca, que te rodea, que te sale al paso para poder lograrlo. Son las tres cosas básicas. Nosotros no necesitamos estar haciendo cursos de inspiración para abrir oráculos de Dios. No hay unas normas muy fáciles establecidas en la Biblia y sobre todo de la mano y la boca de nuestro Señor. ¿Ya? El espíritu de fe proclama la verdad de la palabra y no se mueve. Es como si cada palabra tuviera vida y por sí sola. Vida por sí sola. Y está esperando una orden para dar vida en una área de nuestra existencia. Y cuando se enraiza es que nace la certeza y la convicción de las cosas que no se ven en nuestro mundo natural. Pero, aquí viene el pero que tenemos pruebas que están en Él. Aquí tú se pone sabroso. Él tiene todo lo que pensamos que debemos tener, que Dios nos ha dicho o nos ha hablado o que hemos leído en la Escritura o hemos escuchado. Él tiene todo eso. Y aún las cosas que ni imaginamos que tenemos, Él las tiene ganadas desde su resurrección para los que creen en Él. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es, tú lo vas a ver bien fácil, te lo he dicho muchísimas veces, no todos van a ser millonarios, no todos van a ser abundantes, no todos van a ser prósperos, no todos van a ser sanos. Duele, ¿verdad? Claro, porque nos apropiamos de todo eso como si fuera para nosotros todo. Y Él lo ganó para su iglesia.
Ahí es donde hay como cosas que no empatan. ¿Por qué el Señor, siendo el Señor, no los sanó a todos? ¿Por qué siendo el Señor, no hizo que todos los ricos repartieran el dinero? ¿Por qué el Señor, siendo el Señor, por qué no sacó de la pobreza y la miseria a todas las personas? ¿Ah? ¿Por qué todas las prostitutas no se convirtieron? Ni todos los borrachos dejaron las cantinas. La cruz es un hecho. Uno se arrepintió, el otro solamente tenía remordimiento, pero nunca lo hizo. Ahí está la clave. Las cosas que él ganó es para gente de cambio. ¡Ay, Señor! ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nunca nos han hablado de una fe que está sujeta a cambios. No, la gente quiere seguir en sus egos y en sus vanidades, alcanzando cosas que él ganó en la cruz, como si él tuviera la propiedad de esas cosas. Y entonces hacemos oraciones como negociando para torcerle la mano a Dios. No es así, mi hermano. Así no es. Entonces me las tengo que ganar. No, mi hermano, él las ganó para ti. Hay un tiempo en que las cosas reservadas para cada uno de nosotros se nos va a ser dadas. Hay personas a las que no se les puede dar dinero porque se pierde su alma. Y así consecutivamente en muchas áreas. Yo sé que es un tema áspero, delicado. Espero por lo menos darle una buena interpretación de esto. Pero que tenemos pruebas que están en él. Él tiene todo lo que pensamos debemos tener, pero aún cosas que ni imaginamos que tenemos, él las tiene ganadas desde la resurrección para los que creen en él. Esto es fe, confiar en su fidelidad. Aquí hay un detalle preciosísimo. La fe no puede estar basada en que tú lees Biblia y Dios deja lo que está haciendo o manda a todo el mundo a que te den el caprichito o la vanidad o te cubran el hueco, la necesidad que tú tienes hoy. No, es porque Él es Dios y yo soy su hijo y Él tiene que estarme mirando lo que estoy pasando necesidad, Él tiene que hacerlas. Él es mi Padre que prometió que iba a tener cuidado de mí. Yo estoy esperando que Él lo haga. O sea, una manera muy arrogante de manejar una fe, de manejar una creencia, cuando la fe se trata en tener confianza en que cuando Él te dé una palabra, Él va a hacerla. Pero esa palabra viene a ti. Dios se las va a ingeniar para que tú recibas esa palabra que te va a dar la fuerza para poder lograrlo todo lo que Él te diga. Esto es fe, confiar en su fidelidad, que si Él no lo dice, lo hará, porque tenemos conocimiento y pruebas en Jesucristo que así las hizo. O sea, nosotros no tenemos una fe ciega, no, nosotros debemos de saber que las cosas fueron ganadas por el Señor Jesús del Getsemaní, cruz, resurrección. Que sin esta convicción y certeza en Dios y en su palabra, es imposible agradarle si no es por medio de emuna, o nuestra fe, lo que llamamos fe. Pero ahora tú tienes que tener tus ojos puestos en confiar en la fidelidad de Dios. Esta gente toda se movió detrás de ir a buscar que Dios le diera una palabra. Todo lo tiene el Señor, pero necesitamos que Él te diga, esto te lo voy a dar. ¿Por qué yo veo tantas personas que salen a buscar una sanidad, por ejemplo? A veces ninguna recibe. A veces unas poquitas recibe. Y entonces nos basamos en esas poquitas para colocar a los demás en duda. Estos creyeron, tuvieron fe. Y los otros, que eran el 97%, que llevan tanto tiempo leyendo Biblia, cantando coritos, diezmando, ofrendando, ¿qué pasó con su fe?
¿No es más fácil explicarle que nuestro Dios no es que sea impiadoso, que no es lo hacemos no misericordioso, como si no nos estuviera mirando nuestras necesidades? ¿No es más fácil explicarles que el deseo de Dios es hacernos el bien, pero que tenemos que cumplir con irlo a buscar con todo nuestro corazón? Él dice que tiene buenos planes, que son mejores sus pensamientos que los míos, que los caminos que tiene preparados para mí son de prosperidad, de abundancia, de sanidad, pero que lo busquemos con todo nuestro corazón y Él se dejará ver, no esconderá su rostro. Eso es lo que no queremos hacer, tener ese tiempo como se lo damos a otra persona, separado para buscar la voz de Dios, en la escritura, en la oración. Yo siempre digo, es diferente que tú escuches una palabra de alguien que estuvo tiempo con el Señor para dar una palabra. Es muy diferente la convicción, la fuerza y el poder que se recibe cuando tú vas personalmente, haces de un lugar determinado en tu casa un sitio para reunirte con el Espíritu Santo, porque Él es el que te lleva a lo más profundo del corazón de Dios para hacerte conocer lo que Dios desea. Ya no es presentarme, Señor, tengo todas estas cosas, bendícemelas. No. Ahora tú vas por una palabra de Dios que sí te va a cambiar tu vida, que cuando Él te la hable ya está bendecido tu camino. Es muy diferente movernos confiando en Él que movernos con planes por delante para que Él los bendiga, sin saber si los planes son la voluntad de Dios o son nuestra voluntad. Profeta, ¿y la voluntad de Dios es que esté enfermo? La voluntad de Dios es que alguien muera de cáncer. La voluntad de Dios es que estemos en escasez, en apreturas, en un hospital, en una cárcel. Bueno, esa pregunta yo pienso que muchos se la han hecho al Señor. Lo que no sé es cuándo el Señor va a sacar a los enfermos de los hospitales, a los presidiarios de las cárceles, a los que están en pobreza y necesidad, sacarlos de ahí. Porque la iglesia en el mundo entero, unos tienen la bendición y otros no. Entonces los acusan que tienen poca fe. No, enseñémosle a la iglesia a caminar bajo una palabra que Dios les hable. Este país está como está porque el evangelio fue tan penetrado por las necesidades del mundo que todos los predicadores y en todos los púlpitos se hablaba más de abundancia, prosperidad, de conquistar, como es que si el evangelio fuera una regla de álgebra o de matemática para alcanzar un resultado. No es así. Nuestra fe, la confianza que debemos de tener en la fidelidad de Dios, porque emuna es la confianza en la fidelidad de Dios hacia el hombre que cree que Jesucristo es su Salvador. Emuna la fidelidad de Dios, no hace las cosas fáciles, pero las hace posibles. Oye bien, lo que encuentras ahí como fe, si es que tu vida no es tan santa y la puedes rayar, no te estoy borrando la fe de la Biblia, te estoy enriqueciendo el principio. Agrégale. En una parte de lo que simboliza fe de Hebreos 11:1 es tener la confianza en la fidelidad de Dios para mí. En cada palabra que Él me diga, yo estoy seguro que Él va a hacer. Esperar en esa facilidad, en esa fidelidad de Dios, no es que me haga las cosas fáciles ya y todas desaparezcan, pero yo sí sé que es mucho más posible alcanzar confiando en la fidelidad de Dios que creyendo en una palabra que yo estoy buscando,
para que me sucedan cosas. Lo más parecido a esta información que acabo de darles, donde el hombre solo deposita su confianza en creer que su Dios lo hará, es ver lo que espera y dar gracias porque tu Dios te lo dijo, Él lo hará. Ya no estarás caminando en tu fuerza, sino en lo que ya Jesús hizo. La Biblia, lenguaje sencillo, lenguaje actual, dice de Hebreos, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que lo que tú necesitas existe. Pero ya mi esposa me dijo, se te acabó el tiempo. Esto está bastante rico, porque ya no vamos a caminar solamente creyendo una palabra. Ahora vamos a estar seguros de que esa palabra que tenemos atesorada, Dios no las habló. Y sabemos que Dios nos habló una palabra porque Él va a traer la enseñanza en la palabra, ya tiene vida. ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos da esa palabra? ¿Qué beneficios nos va a aportar? ¿Qué cambio nos está demandando? ¿Qué cosas quiere Dios que abandone para recibir lo que me está diciendo que debo de hacer? Y punto número 3. Es cierto que me tengo que mover en fe, pero yo voy a esperar que si Dios me dio una palabra y me está diciendo lo que quiere hacer, yo voy a esperar que Dios me empuje. No es quedar parado, es caminar en base a lo que estoy creyendo, pero no empujo las cosas para que sucedan. Hay muchos que están endeudados porque han empujado las cosas que han creído, no han esperado que Dios les mande los recursos, se mueven solos. Pero bueno, ya será el próximo capítulo que estaremos ampliando el final de lo que es Emuna. Bueno, mis amados, espero que el Espíritu Santo haya ministrado a tu vida, porque el principio de este programa es saber el por qué, el para qué y el cómo hacerlo. El por qué, el para qué y el cómo hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.